Hola, hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Profe, ¿qué más? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias a Dios. Me alegra. Sí, esperemos a ver quién más se va conectando. Voy a compartir el enlace pues en un grupo que hay a ver si es que le olvidó. Ok, gracias. Buenas tardes, María Salomé. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Esperemos 2 minuticos más y damos inicio. Santiago, ¿en qué semestre estás? Profe, este es el sexto. Vamos a ver cómo nos va. O sea, ya terminando. Pues si nos va bien, terminamos rápido. ¿Pero tú estás haciendo práctica o vas a hacer diplomado o cómo va a ser? Profe, no, yo estoy esperando el diplomado. Ok. Varios están esperando como esa oportunidad. Pues sí, yo digo que es como una buena opción. Es Sí. que el proyecto de grado hay veces, veces lo saca uno fácil, hay veces se le complica y se demora más. Las prácticas son difíciles a veces. Entonces, digamos que el diploma, vamos a ver qué tal sale. Pero tú no podrías hacer la práctica ya mismo. Pero eso como que no lo valían, yo no sé, yo averigüé, como que Ay, los que tuviéramos contrato laboral ahí tampoco nos valían eso, entonces no sé. o sea, no es que no lo valgan del todo, sino que tienen que generar un producto, digamos, según tengo entendido, algo que sea una mejora o algo así. Porque pues si no estarían pues como trabajando. Sí, probemos, no sé, vamos a ver cómo nos va con eso. Creemos, pues yo creo que de pronto es más fácil, ahora resulta que es más complicado. Esperemos a ver, porque no, del diplomado no sé, pero sí sé que la mayoría de los que están trabajando como, no sé si es que no tienen claridad o bueno, o no sé qué, sobre lo de la práctica, están esperando, es el tema pues del diplomado. Bueno, entonces no se ha conectado por ahora nadie más y vamos a empezar hoy también como con algo que tenía Liz Nelly, que tenía una preguntita, pero bueno, espérenme acá, comparto. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno,
Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy en el TAC Catastro y la Dinámica Inmobiliaria. Estamos en el semestre número 1, el bloque 1, en la semana número 4. Como habíamos dicho ayer, ya estamos a mitad de este primer bloque. El día de hoy es miércoles 15 de marzo del 2023. Antes de iniciar, recordemos que el día de hoy, a las 8 de la noche, ay, verdad, tengo que generar el link, ahora que me acuerdo, tenemos un encuentro. Entonces, incluso espérenme un segundito, aprovechemos acá y se los comparto de una vez para que, como no tengo el correo de todos, eh, ustedes me hagan un favor y me lo compartan. Entonces, stack clase de reposición. Eh, Hoy habíamos dicho que de 8 a 9, ¿cierto? Sí, profe. De 8 a 9. Aquí. Guardar. Ya les voy a compartir. Copiar enlace. Entonces, meto acá. Ah, espero que me fue en mayúscula. Envío un link de la clase de reposición de hoy. De 8 p.m. a 9 p.m. Miércoles 15 de marzo. Listo, ustedes me pueden hacer un favor y lo comparten. También, así como lo puse, si quieren lo pueden poner para que los compañeros lo tengan presente. Listo. Bueno, como veníamos hablando el día de ayer y todos estos días estamos hablando de revisiones de avalúo, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a ver casos prácticos de revisiones de avalúo, lo vamos a tratar de ver muy desmenuzado desde la solicitud, los documentos, aprovechemos para revisar como las partes importantes de los documentos, lo que es la escritura, el folio de matrícula, porque como siempre lo hemos mencionado, quizás como Santiago, unos ya tienen experiencia, ya se les hace familiar, ay, me golpeé, se les hace familiar los documentos, ya saben de pronto cómo leerlos, cómo analizarlos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para aprender algo o recordar algo que sabíamos y no lo teníamos muy presente. Pero para otros, como el TAC es tan variado, apenas están teniendo ese acercamiento hacia esos documentos que se piden en la mayoría de los trámites. Por ejemplo, el folio de matrícula es uno de esos documentos clave para la mayoría de los trámites, desde un cambio de propietario, una rectificación de área. ¿Por qué? Porque es ese documento por medio del cual se puede dar, se puede validar, verificar, como lo queramos llamar, que, vamos a ver quién entró para saludarlo, que es el propietario del bien que se está analizando. Buenas tardes, Salomé, Sandra, perdón. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso. Como siempre, recordemos las fechas, los encuentros siempre son martes y miércoles. Martes de 4 a 5, miércoles de 4 a 5 y media. Hoy estamos en el encuentro de 4 y media, como lo repetí al principio. Hoy nos vemos nuevamente de 8 a 9
en reposición de la clase del martes de la semana pasada. Normas de los encuentros, mantener el micrófono en silencio para que la grabación pues nos quede de una manera pues como más limpia de ruido. En el momento que desean pueden prenderlo, levantar la mano, hacer las preguntas por chat, si desean pueden prender la cámara. Las participaciones siempre son bienvenidas y siempre manejar un lenguaje y un comportamiento respetuoso con todos los que estamos acá presentes. Siempre es súper importante estar pendiente de los medios por los cuales se comunican todos los docentes y la universidad en general para los diversos temas que tengan que ver con las materias o talleres, por ejemplo, como este. En este caso, por ejemplo, el tema del link de la reunión de hoy. Entonces, esto fue lo que estuvimos viendo con lo que iniciamos el día de ayer. Y la idea de hoy, como les estaba mencionando, es hacer una revisión de un caso. Entonces, el día de ayer estábamos viendo que, o habíamos iniciado con esto, que lo primero que llega es algo, ¿cierto? Una revisión de avalúo, por lo general, se realiza porque llega una petición, ¿cierto? Una petición de un solicitante, de una persona, sea persona natural o sea persona jurídica, y dependiendo de ese tipo de persona, pues van a tener también unos requisitos aparte. Si es, pues, si es una persona natural, entonces debe de anexar documento de identidad, y si es una persona jurídica, el documento que lo haga como válido de que es una persona jurídica. Y si es un apoderado, pues en su caso también apoderado. Me van a disculpar un segundo, un solo segundo, por favor, acá. Me disculpan que es que mi hija está en una cita médica y entonces me estaban preguntando algo al respecto. Entonces, como les estaba diciendo, y si es un apoderado, pues entonces el poder, ¿cierto? Que dé fe de su representación de la o las personas. Para el caso que vamos a analizar hoy, pues lo primero que llega es una solicitud. Al día de hoy son varios los medios por medio del cual pueden llegar las solicitudes. Llegan porque la persona se presenta en la taquilla del municipio, un ejemplo, o porque se presenta para el caso de Antioquia, ¿cierto? Que también tiene oficinas en la ciudad de Medellín, el gestor en la gobernación, pueden presentarse en la gobernación, en una de las taquillas, o por los medios digitales, que es un correo donde se, pues de catastro, en donde se reciben todas las solicitudes y se radican todas las solicitudes de esta dirección o de esta gerencia en específico. Sé que el gestor municipio de Medellín también tiene correo electrónico, tiene creo que por la página, y así sucesivamente los gestores van disponiendo los diferentes medios para la recepción de las solicitudes. ¿Listo? Aquí yo les mencionaba que por favor me dijeran ustedes qué ven en esta en esta solicitud clave de lo que hemos hablado al respecto de cómo manifiesta la persona de que desea, o sea, por qué desea que le revisen su avalúo, qué fue qué es lo que él está expresando que cambió. ¿Quién quiere leer la solicitud? ¿Sí me están escuchando? Bueno, sí. ¿Por qué tan callados? Nadie. No, es que casi no se entiende. No la alcanzan a ver. Espérenme un No, momento. no bien miope.
Ve, ahí se la puse pues más grande. Bueno, la voy a leer yo y ustedes me indican. Entonces dice Sopetrán, la fecha, señores catastro municipal, este fue recibido en el municipio. Este es el recibido que tiene ese municipio, otros tienen sello, otros como la gobernación ya tienen un sticker, eso depende pues de cada entidad. Asunto, revisión de avalúo catastral. Dice, estimados señores, solicitamos hacer la revisión del avalúo catastral del inmueble en Nueva Florida, lote 24, con número de matrícula, ya que nos está llegando demasiado costoso el impuesto predial. A su vez, solicito la revisión de sus linderos y sus posibles afectaciones. Lo anterior lo hago con el fin de contribuir a los impuestos del Estado con base en el artículo 23, ahí continuaba. Ahí estaba mencionando el artículo 23 de la Constitución Política, al cual hacen pues como el derecho de petición, y lo finaliza como muchas gracias, se adjuntan los documentos y las firmas. Listo. Voy a mostrar. Ay, profe, perdón que sí, de que estamos muy callados, pero es que estoy en ese momento en la oficina y pues, atendiendo público no me da. No, tranquila, dale, no hay problema, entiendo. Entonces miren que, espera, termine de bajar. Espérenme. Bueno, ahí está pegadito este documento, no sé por qué. Yo lo bajo acá. Mírenlo ahí. Entonces acá termina y la firma de las personas y la persona menciona lo que adjunta, lo que yo les decía. ¿Listo? Bueno. Entonces, en este momento cuando llega esta solicitud, ¿cierto? Nosotros la recibimos, decimos si es de catastro, si está pidiendo algo, porque es importante. Y se los digo porque esto es para la vida. Hace mucho tiempo y todavía sigue sucediendo. Porque las personas, digamos, o sea, las personas del común, por desconocimiento, ellos ven como un ejemplo, la alcaldía, ven la gobernación, lo ven como un todo a las entidades, pero muchas veces se confunden en dónde dirigirlo. Por ejemplo, a nosotros a veces nos han llegado solicitudes del municipio de Medellín, porque estamos ubicados en la Alpujarra. Las personas todavía no tienen muy claro que entonces el municipio de Medellín es descentralizado o nos sigue llegando solicitudes de un municipio de Envigado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que remitirlo a las diferentes entidades. Entonces es muy importante porque ha sucedido que van a radicar en la taquilla de catastro, que para este caso hay una taquilla especial, una solicitud de salud. Usted inmediatamente, o sea, usted no la hojita llega, la recibe, sino que usted la lee, si es de esto, y se le da el recibido a la persona, porque ya con ese recibido se le da una respuesta diciéndole probablemente a la persona que su trámite efectivamente cumple con los requisitos y está radicado bajo tal número. O se le dice a la persona, venga, una vez se revisó la solicitud, hace falta tal requisito y en el término de, porque la misma norma indica que las personas tienen un término para adjuntar en el caso tal que falten documentos, que son 30 días calendario para adjuntar los documentos. Y si ellos no lo adjuntan, pues se da una figura que se llama desistimiento tácito. ¿Lo han escuchado? ¿Qué es el desistimiento tácito? Entonces, el desistimiento tácito para este caso es la persona, se le dijo, vea, necesitamos que se adjunte esto y esto, y la persona después, una vez pasado el tiempo, que se le informa a la persona cuánto tiempo tiene, no lo hace, se le dice, señor XXX, propietario de tal inmueble, bueno, el oficio en general, y se le dice su radicado, se le da desistimiento tácito, por lo cual usted, si desea todavía estar pues con la continuidad del trámite, debe volverlo a solicitar desde cero. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que ustedes vieron aquí que la persona manifiesta para la revisión del avalúo?
El impuesto predial, profe, está muy Exacto. alto. Exactamente. Entonces la persona está diciendo, me llega demasiado costoso el impuesto predial, yo necesito que revisen mi avalúo, a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Lo que siempre hemos dicho, cuando sube el predial, las personas, una de las cosas que hacen es inmediatamente me voy al catastro para revisar el avalúo. Sin embargo, a veces en catastro no tienen la solución, porque una de las causas puede ser que haya subido, pero con justa causa, por ejemplo, dado una actualización catastral masiva, que el municipio estaba muy desactualizado, se actualizaron y están dentro de los márgenes de la norma, o también se le ha podido haber subido el impuesto porque el municipio subió la tarifa. Y en esos casos, pues digamos que a nivel catastral no hay absolutamente nada que hacer porque el avalúo sigue siendo el mismo. Ya la reclamación a dónde debería ser dirigida, Hacienda, ¿cierto? Venga, porque cambió la tarifa, qué pasó aquí y absolutamente ya Hacienda se encarga de eso. Listo. Entonces, se verifica y ya decimos si la persona es propietaria, pues es propietaria, no, es la solicitante la que está, tenemos registrada. ¿Y cómo verificamos que la persona sea la propietaria? Pues con el folio de matrícula, ¿cierto? Entonces, este documento es el que se llama certificado de libertad, de tradición y libertad, matrícula inmobiliaria, folio de matrícula y en ocasiones también se llama BUR, que es un documento muy parecido a este, expedido por la misma entidad, con la mayoría de las características similares, solamente que es rojo y en algunas ocasiones carece, por ejemplo, de esta descripción, de esta información, porque esa información está es en este tipo de documento grisecito. Por ejemplo, en aras de la agilidad de los trámites, hay muchos convenios pues, de las entidades públicas, de las diferentes entidades con registro, en donde nosotros tenemos acceso al BUR para, un ejemplo, un trámite comenzó en el 2017 y apenas se va a revisar en el 2018. ¿Qué vigencia creen ustedes que tiene un documento como el certificado de libertad y tradición? Profe, pues ahí, por ejemplo, las entidades como, eso es como depende, porque por ejemplo el banco le pide a uno una vigencia de no superior a 30 días. Algunas notarías también y otras no les sirve esa vigencia y no por ahí 5 días o así. Exactamente. ¿Y por qué creen que eso es así? Profe, pues en las notarías, digamos que en un mes pueden haber muchos cambios, pues eso se hace como por las estafas y los robos Es con la correcto. propiedad raíz. Exacto. En un mes una persona puede cambiar de propietario. Entonces lo he podido vender, ya no es el propietario, y si no es el propietario, no es la persona idónea o indicada para, para hacer la solicitud. ¿Listo? Entonces, en ocasiones se piden 3 meses, en ocasiones un mes, en ocasiones menos. Entonces, por eso nosotros tenemos esa oportunidad para verificar que al momento de la revisión y la expedición del documento, pues todavía sigue siendo el mismo propietario. ¿Listo? Entonces, en este folio de matrícula que se los voy a mostrar por acá. Bueno, ¿qué es importante ver en el folio de matrícula? Porque este documento también, lastimosamente, hay una gente con unas habilidades que no las deberían de tener y borran un numerito, cambian un nombrecito, ¿cierto? Entonces, muy importante, este número de identificación de folio de matrícula, para que siempre sepan, es único, no se repite, ¿cierto? ¿Qué significa este número? Este número, porque está dividido, porque esta parte de acá me va a indicar el círculo registral, es decir, las oficinas de notariado y registro se dividen por círculos registrales. Un ejemplo,
Sopetran es círculo registral. Entonces, en Sopetran registra ¿quién? El municipio de Sopetran, el municipio de Béjico, Peque también. No, profe, que registra en Dabeiba. Bueno, Peque registran Dabeiba. Digamos, municipios cercanos a Sopetran registran a Sopetran. Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, es círculo registral. Y así sucesivamente. Entonces, este código 029, por ejemplo, Medellín es 001 y se divide en norte y en sur. Entonces, esto se refiere al círculo registral. Y este número 6232, pues ya es el número de identificación de ese predio, de ese folio de matrícula. Entonces, acá nos va a decir el círculo registral, que en este caso es Sopetran, y para este caso, este predio está en Sopetran. Pero muchas veces el círculo registral es Sopetran y un ejemplo, Ebéjico va a aparecer aquí. ¿Listo? Es normal. Siempre que vamos a revisar un folio de matrícula debe decir que activo, a menos que estemos haciendo un análisis de la tradición de un predio, pues obviamente podemos tener en cuenta los que no están activos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una verificación. Un ejemplo, se hizo un loteo. Entonces, si vamos a la matriz y de ese loteo ya no queda nada, ¿qué esperamos? Que esté inactivo, ¿cierto? Que ya esté el folio cerrado, más que inactivo se llama cerrado, que ya ese folio esté cerrado. ¿Por qué se cierra el folio? Pues porque ya se agota la vida de ese predio, es decir, ya ese predio no tiene área, ya se transformó en otros predios. Puede pasar también que sea un predio que se englobe con otro predio y nazca un nuevo folio de matrícula. ¿Listo? Entonces, es importante que siempre que vayamos a revisar ese estado del folio de matrícula esté activo. En esta primera parte vamos a encontrar una descripción de cabida y linderos. Entonces, en ocasiones vamos a encontrar área, en ocasiones no vamos a encontrar área, en ocasiones podemos encontrar los linderos, pero si no encontramos los linderos, vamos a encontrar y nos manda y nos refiere a la escritura a la cual vamos a encontrar esa descripción. Una complementación, esa complementación habla como de esa tradición anterior, muy antigua del predio. Hay unos predios que la traen, otros no. Vamos a encontrar una ubicación del predio, es decir, si el predio es rural, si es urbano. Si es urbano, la dirección, si es rural, el nombre por lo general. Ustedes saben que los predios rurales se identifican por nombres. Aquí vamos a encontrar si este predio tiene lo que yo les hablaba ahorita, un folio matriz, si nació con base en otro folio de matrícula. Entonces, en este caso, nosotros podemos buscar la historia antes de este predio buscando este folio matriz. Después de esto, ya vamos a encontrar lo que se llaman las anotaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las anotaciones? Todos los actos, independientes si van a afectar el área o no, todos los actos jurídicos que son registrales que me van a afectar el predio. ¿Como cuáles? ¿Cuáles actos tenemos que conocen ustedes que se registran? Menciónenme algunos. Cambio de propietario, O sea, ¿una qué? una venta, una Es, compraventa, sí. exacto. ¿Qué otro acto? Un desenglobe, Sí. O una venta parcial. un ¿Qué otro acto? reglamento de propiedad horizontal, o Cuando se somete a reglamento de propiedad horizontal. Exacto. ¿Qué otro? Todos los que has dicho son catastrales. Uno que no sea catastral. Una hipoteca, ¿cierto? Una afectación. Por ejemplo, una nuda, una afectación a vivienda familiar, van en el folio de matrícula. Una sucesión, una liquidación de una sociedad. Cuando cambia de persona natural. esa, por ejemplo, una declaratoria de bien de interés público, también lo ingresan al folio.
Yo creo que sí. Sí, Todas las anotaciones, porque sí, profe, eso lo ingresan y afecta el predio. No puede usted hacer ventas, no puede hacer nada. exactamente. Entonces, todo ese tipo de anotaciones que generan restricciones van a estar en el folio de matrícula. Otro ejemplo, los procesos de pertenencia, las acciones judiciales. Entonces, si un juez determina que este predio va a entrar dentro de un proceso, manda inmediatamente a que ese folio le pongan esa anotación y sentencia o, o que está en proceso de demanda para que ese predio no se vaya a vender, ¿cierto? Una sentencia de restitución de tierras, una medida cautelar, un embargo, todo eso va en el folio de matrícula. Por eso, para la mayoría, si no diría que casi para el 100% de los movimientos, tanto catastrales como inmobiliarios, es el documento reina en donde usted puede ver la historia del predio. Por ejemplo, a un banco, y vamos a hablar de cosas que no son catastrales, pero a un banco, porque a nosotros hay unas anotaciones que vamos a ver que son las que nos interesan a nosotros como catastro, ¿cierto? Hay otras que no nos afectan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un banco. Entonces, un banco dice, a mí, si al área o si hubo una venta parcial, a mí lo que me interesa es que ese predio, ¿qué? No tenga un embargo. Porque si su predio tiene un embargo, pues ya, digamos que queda por fuera del mercado hasta que no se solucione eso. Que no tenga una hipoteca. Pues si ya está hipotecado, ¿cómo va a entrar otra hipoteca a ese predio? Que no tenga una afectación familiar. Los predios que tienen afectaciones familiares se tienen que desafectar para poder hipotecarlos, ¿cierto? Para poder que entren al mercado inmobiliario. Entonces, mire que dependiendo de la situación, las entidades van a tener en cuenta unas anotaciones, pero solamente donde lo vemos, acá. Eso no lo vemos ni en la escritura, no lo vemos en la ficha, no lo vemos en el certificado plano catastral, en el folio de matrícula. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar un número de anotaciones. Ese número de anotaciones que se supone que son, ¿qué? Cronológicas. Entonces la número 1, pues vamos a ver, en este caso, es la de 1984, y en este caso este predio tiene 17 anotaciones y para este momento, este folio de matrícula no lo actualicé, está así, para los fines que estamos académicos, para el ejercicio no era necesario tenerlo actualizado, pero para este momento tenía 17 y miren que la última era en el 2016, entonces miren que sí es cronológico. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo todas las anotaciones, rápidamente vamos a ver algunas. Entonces, por ejemplo, declaración de loteo y reglamento de copropiedad y convivencia de parcelación. Ah, ok, entonces este predio nació ¿cómo qué? Como un loteo y lo constituyeron una parcelación, porque está en el rural. ¿Listo? Es algo parecido al reglamento de propiedad horizontal en el urbano. ¿Listo? Eh, Aquí tienen, mire, por ejemplo, esta. Tienen que tener muy presente algo también. Hay unas anotaciones que van a tener la escritura, ¿cierto? Cuyo documento, para poder ser registrado en la Superintendencia y Notario de Registro, el documento que se registra es la escritura. Un ejemplo, reglamento de propiedad, ventas parciales, englobes, desenglobes, loteos, eso tiene que tener una escritura. Pero hay otras que son por resoluciones o por sentencia. Entonces, si el municipio emitió una resolución y es objeto de anotarlo en el folio de matrícula, aquí en donde dice DOC va a decir la resolución por medio de la cual se hizo, ¿cierto? Y si es una sentencia, entonces va a decir documento, sentencia, número, tal, del juzgado promiscuo, municipal de, ¿cierto? Va a dar toda la información. Entonces acá vamos a ver una anotación 3 que dice reglamento definitivo de copropiedad, en el 4 dice que hicieron, bueno, importante, también todo lo que tiene que ver con las servidumbres cuando se constituyen y cuando se legalizan también se anotan en el folio de matrícula, entonces escritura, servidumbre. Así sucesivamente vamos a ver
varias anotaciones en donde, digamos, para este caso que estamos viendo de revisión de avalúo, ¿qué creerían que nos va a llamar muchísimo la atención? Las que afecten el área. Porque el área, o sea, ventas parciales, porque el área nos va a afectar el avalúo. Entonces, dentro de la revisión de avalúo vamos a decir si el predio de pronto tuvo algún cambio, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un embargo, una hipoteca, no va a ser muy importante para a nivel catastral. Entonces, compra-venta, bueno, simplemente cambio de dueño, por acá hacen una valorización del Instituto de Invías, por acá Invías cancela esa valorización. Hay que tener muy en cuenta, chicos, también que en ocasiones, y lo voy a decir a nivel de sentencia, entonces, o una medida, no, medidas cautelares, un ejemplo, X juzgado manda una medida cautelar, se registra, ¿cierto? ¿Y cómo sé si esa medida cautelar está vigente? Si posterior a ella no hay otra anotación que diga cancelación de medida cautelar o que ya hay una sentencia, todavía esa medida cautelar está activa. Listo. Un ejemplo, si hay un embargo, ¿cómo sé que ese embargo terminó? Ya está saneado, porque luego ya hay una cancelación de embargo. Y así sucesivamente. Muy importante, hay muchos folios de matrícula que dentro de sus anotaciones empiezan con una tradición muy sana y por ahí en el camino encontramos falsas tradiciones. Recuerden que las falsas tradiciones, si las personas no las sanean, esos predios tienen muchas limitaciones para, para el tema pues, de catastro, no se les rectifica el área, no se pueden certificar. Entonces también deben de tener en cuenta eso. Todos tienen claro que son falsas tradiciones. Bueno, digamos que sí. Acá. Bueno, para este caso, compraventa, derechos de cuota, aclaración de la escritura. Cuando hacen aclaraciones de escritura hay que tener muy en cuenta a qué tipo de aclaración es, si es una aclaración de los linderos, si es una aclaración de porcentajes, si es una aclaración de documentos, de nombre, cualquier error que haya quedado. Por acá, compraventa y compraventa. Acá se verifica efectivamente la propiedad en este momento de quién es. Listo. Ahora, una vez se verifica eso y que no haya tenido movimientos de área, entonces listo, vamos chuleando, vamos a tener como un checklist, ¿cierto? De los requisitos del trámite. Entonces, de una vez también en este momento, con ese folio de matrícula, bueno, ese es el propietario que me está indicando que que este documento de identidad en el folio de matrícula, efectivamente. Acuérdense que para este trámite de revisiones de área, de revisiones de avalúo, las personas deben de presentar pruebas, ¿cierto? Entonces, si presento un plano, debemos de verificar ese plano. ¿Cómo lo verificamos? Dependiendo del plano, cómo se entregó, si se entregó en medio magnético o si se entregó en físico, ¿cierto? En digital o en físico. Si se entregó en físico, entonces debemos de hacer la tarea de escanearlo, georreferenciarlo, montarlo al sistema y ver qué tan acercado o lejano está de la realidad del predio y compararlo con la inscripción catastral, ¿cierto? Ahí es donde se nos abre también varios panoramas, porque una es la situación como esté inscrita en catastro un predio y otra, cómo es la realidad de ese predio. Puede que esas dos situaciones sean iguales o pueden que sean diferentes. E incluso puede existir otra que es la que el propietario dice que es su predio, pero recuerden que por lo general los planos, ¿quiénes levantan los planos?
¿quiénes hacen los planos por lo general? Los arquitectos. Puede ser un arquitecto, un topógrafo, ¿cierto? Va al predio y ¿él qué hace? Él levanta lo que el propietario le va mostrando, ¿cierto? Vea, mi predio es por aquí, va tomando puntos, dependiendo si va con GPS o si es un topógrafo y va con su aparato de topografía y va tomando unos pintos y va sacando un polígono. Pero esa persona no analiza los linderos, no analiza la jurídica, simplemente hace un plano como si yo llevara en este momento a una persona al parque Botero y le digo, levánteme esto. El hecho de que yo tenga un plano de esa zona de la ciudad no quiere decir que eso sea mío. Yo tengo que verificar la propiedad de eso. Entonces, se verifican los planos, qué tan acertado, porque encontramos, se van a dar cuenta en el ejercicio y me lo pueden decir los compañeros que están ya como funcionarios, que encontramos planos de todo tipo. Planos que son exactamente iguales a lo que tenemos ya en las bases catastrales, normal. Ay, sí, pero ni siquiera van a campos, los hacen sobre los mismos planos que tenemos en casa y presentan es que muy conchudamente el mismo plano, y dan las mismas medidas. Exactamente. ¿Y eso por qué ocurre? Porque como ya tenemos algo que se llama datos abiertos, ¿cierto? Y digamos es un servicio y la norma dice, bueno, es que pongamos a disposición la información. Entonces ya hay una información que está abierta, hay personas que digamos no tienen en sus valores la honestidad y le cobran, pero le cobran al ciudadano, no sé, 500, 1.000.000, 200, 100, no sé cuánto cobran por X plano y lo que hacen es darle, se loguean, descargan el shape, ¿cierto? Lo ponen, le ponen una malla y dicen que levantaron el predio, cuando en realidad no es así, ¿cierto? Eso es una de las cosas. Tenemos que partir a veces también de esto. Si yo llevo dos topógrafos al mismo predio, al mismo punto, el mismo día, a la misma hora, a los dos les va a dar un resultado parecido porque les estoy mostrando la misma cosa, pero no igual. Entonces siempre partamos de eso. Si una persona nos va a aportar un plano, por muy, digamos que sea como está inscrito en catastro, debe variar en algo. Una cosita muy deep, debe variar en algo. Pero igualito, igualito, uno ya empieza como, eso está como raro. Encontramos planos que los hacen unos sistemas coordenados que no son los que se utilizan, entonces a veces se vuelven muy complejos para georreferenciarlos, o planos que definitivamente no tienen absolutamente nada que ver. Tenemos otros casos que son, si son predios que nacen de loteos, desenglobes o ventas parciales, que son movimientos que deben de tener ya un proceso anterior en las oficinas de planeación, que deben de tener unas aprobaciones. Muchas veces nosotros solicitamos esos planos originales con los cuales fueron protocolizados esos actos. Pues obviamente estamos hablando de planos antiguos, ¿cierto? Pues digamos los que se han hecho del 2000 tanto para acá, no hay tanto problema, pero los que se han hecho un poco más allá son planos un poco con una estructura muy rígida que no tenía georreferenciación, entonces para el día de trabajarlos hoy son bastante complejos. Y que cuando vamos a ver en muchos de esos casos incluso una cosa fue la que dijo el papel y otra cosa fue lo que se asentó en el terreno, en la realidad. ¿Listo? Entonces miren que todas esas pruebas, dentro de esas pruebas también del checklist que se tiene que revisar en una revisión de avalúo, es la persona me aportó un avalúo catastral. Ah, sí, digo un avalúo comercial. Sí, mira, aquí tengo el avalúo comercial. Ah, bueno, pero ¿es realmente un avalúo comercial o fue algo que se hizo tentativamente? Ah, no, es que lo hizo un evaluador que está registrado porque tiene tarjeta profesional. Ah, listo, entonces eso se tiene en cuenta también como dentro del estudio. Listo, entonces aquí muy importante hacer ese checklist. Posterior a eso, ya se hizo el checklist, ya se verificó la veracidad de los documentos, ya tenemos, digamos, un panorama inicial de ese caso, se procede y se va a campo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos verificar el área, la construcción, la calificación de la construcción, el estado de la construcción. Yo reviso en la información catastral las zonas, cómo están levantadas las zonas, si eso no ha tenido de pronto
no, es que se viene un deslizamiento, se viene eso ahí hay una afectación, es que cornar, es que, ¿cierto? Todas esos tipos de limitaciones que pueden ocurrir en cualquier momento, me voy a campo y resultado de ese campo, ¿qué se hace? Se hace un informe. Ese informe, ¿qué va a compilar? Va a compilar toda la información que la persona entregó, la información que disponemos en nuestras bases de datos catastrales y comparado con la situación actual que se visitó en el predio. Entonces, por ejemplo, para este caso, se presentaron 2 informes. Vamos a mostrarlo acá. Entonces tenemos este informe en donde al principio simplemente se cuenta como la información general del predio, la ficha, el número del radicado, la problemática, ¿cierto? Lo que se está solucionando. Y aquí se van ya de una vez sacando como varias construcciones. Entonces, miren que acá dice, se puede evidenciar que en el bien inmueble tiene una construcción de unas caballerizas deterioradas y abandonadas, no tiene cultivos, el terreno es en su totalidad plano. Miren que está diciendo incluso características físicas de ese predio. ¿Por qué? Porque recuerde que eso dentro de las zonas físicas y las zonas geoeconómicas tiene también incidencia, ¿sí? La pendiente, el tema de los servicios públicos, de las vías, todo eso. Ellos están diciendo que la construcción que se encuentra allá está bien dibujada, o sea, está bien levantada y que también está bien calificada. Dentro de las datas, en este caso de la OBC, que es la plataforma del gestor catastral Antioquia. ¿Qué más mencionan? Se confrontan los linderos. Ellos también analizaron los linderos de la escritura, con la ortofoto y con la inspección, pues que de la visita que se hizo. Ellos están diciendo y concluyen que el predio está bien levantado geográficamente, ¿cierto? Y que esos linderos que se están mencionando en la escritura corresponden a los que en realidad hoy están en campo. Ellos lo están mencionando. Por ahora no se está haciendo ningún análisis al respecto. Bueno. Luego, ellos, dentro de su análisis, hablan sobre las zonas. ¿Listo? Entonces, ellos hablan que este predio hace parte de una parcelación, que cuando el predio es una parcelación, se le asigna una zona especial, la zona geoeconómica para este caso es la 307 y la 327. Ellos están hablando que la zona 307, que al predio lo cobija la zona 307 y dentro de la parcelación está la zona económica 327, es decir, que la zona 307 rodea a la zona 327. ¿Estos códigos qué son? Esos son códigos de zonas que ya se tienen establecidos y se tiene una tabla. Ayer el compañero preguntaba como que si había una tabla de valores sobre el tema de los avalúos. Como tal, como le mencioné a él, tabla de avalúos no hay. Lo que se tienen son las tablas de los valores de las zonas, es decir, la zona 301 tiene un valor, la zona 302 tiene un valor, la zona 303 tiene un valor y eso también varía pues de acuerdo a si es urbano o si es rural. Listo. Ellos acá están mencionando que la zona 307 afecta el cauce de la quebrada, entonces ellos están diciendo que esta zona 307 debería ser como objeto de reclamo ya que afecta a la parcelación. ¿Listo?
Ellos lo están mencionando en su informe, sin embargo, todavía no ha sido una decisión y ellos con base en eso que dicen, bueno, dentro del gestor, en este momento Antioquia se tiene que lo revisa primero, se hace este informe y posterior a eso el grupo económico hace un estudio económico y revisa que todas estas imprecisiones, si dan lugar, si hay error, si no, si se debe corregir, listo. Entonces por eso ellos dicen, ve, el equipo de zonas o equipo económico que revise las zonas asignadas. Ellos montan fotografías. Recuerden que eso es una de las pruebas importantes porque entonces en esta fotografía que vemos, efectivamente lo que se estaba mencionando, que el predio es plano, que pasa una quebrada, ¿cierto? Todo ese tipo de características lo podemos ver. Y también se pueden confrontar con la cartografía que tenemos, porque la cartografía que tenemos, una ortofoto y tenemos también unos drenajes, unas vías, unas curvas de nivel por medio de las cuales también podemos ver las pendientes del terreno. Listo. Además, él nos estaba hablando de unas caballerizas, de una construcción y nos pasan unas fotos. Ellos simplemente que sacan una conclusión. En esta conclusión, ellos están mencionando, vea, el predio está bien ubicado respecto a sus linderos, ¿cierto? O sea, la realidad física del predio. Y que ellos lo que están viendo es que se haga una revisión de las zonas que quizás eso sea lo que esté afectando, para este caso, el avalúo. Sin embargo, en ese momento no se fue de una vez para el grupo geoeconómico y se le hicieron unas solicitudes para que hicieran un nuevo informe con otras precisiones. Y se hizo este nuevo informe. Listo. Se toman nuevamente fotos. Ya aquí estamos viendo, porque miren que en el informe anterior no estábamos viendo, bueno, ¿y cuál era el predio? Si él me está diciendo que esos son los linderos, que está bien prediado, ¿cuál es ese predio? Aquí ya nos están mostrando la ubicación del predio, la forma que tiene el predio. Miren que aquí estamos viendo, se ve esa quebrada que está mencionando. Ellos están hablando sobre los puntos, que esta zona geoeconómica es la que afecta a esa parcelación. El registro fotográfico nuevamente de la propiedad. Están mostrando los linderos bien determinados. Muestran cómo están calculadas las zonas en este momento en la ficha. Aquí recuerden que son unos códigos para las zonas físicas y otros para las geoeconómicas y para el tema del avalúo catastral, ¿cierto? Las zonas geoeconómicas son las que tienen el valor. Listo, son las que apunten y con base en ellas se hace el cálculo del avalúo y que en ocasiones estos códigos pueden ser iguales o en ocasiones pueden ser diferentes. Eso depende del caso. Y ellos también acá sacan una conclusión e incluyen el análisis con el EOT, ¿cierto? Que yo les había dicho que es muy importante tener presente, porque en el esquema o en el plan de ordenamiento territorial también ya se tienen esas visiones a mediano o largo plazo del municipio, en donde ya se empiezan a organizar cómo va a ser la planeación, es decir, esta zona va a ser industrial, esta va a ser agrícola, esta va a ser más comercial, residencial, y las posibles limitaciones que se tengan. Ellos aquí entonces en esa conclusión están diciendo que por esa intervención de la quebrada hay unas limitaciones del uso del suelo y que eso tiene a futuro, ¿cierto? Limita el desarrollo urbanístico según el EOT, mencionan el artículo, y aquí es donde ellos dicen, bueno, ahora necesitamos que otra vez el equipo de zonas haga ese análisis respecto a las zonas homogéneas para revisar el avalúo. Es decir, ellos ya están concluyendo, vea, el predio no tiene problema de área, entonces por área no fue la revisión de avalúo. La construcción está
bien calificada, bien levantada. La construcción tampoco me está haciendo el cambio de valor. Miremos a ver las zonas, si eso es lo que está haciendo que el avalúo sea alto y que el señor vea reflejado en su impuesto predial el costo elevado que le está diciendo. Entonces, posterior a esto, chicos, estamos todos aquí. Voy a aprovechar todos estamos aquí conectados, ¿cierto? Vamos con el hilo de la presentación. Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué habla. ¿Alguien habló? No. Bueno. Posterior a esto, entonces se hizo una revisión ya de toda esa documentación nuevamente. Se revisa por el equipo de zonas, de ese informe. En ocasiones se hace nuevamente visita, en ocasiones no, porque pues ya tenemos un resultado de una visita. Eso depende de los casos, porque hay unos casos muy complejos y que en realidad amerita nuevamente. Y el equipo económico o el equipo de zonas, como se conoce, realiza un informe en donde saca unas conclusiones. Vamos a mirarlo. Bueno, para este caso, entonces, informe de revisión. Entonces, de acuerdo pues al radicado, ¿cierto? Que se encuentra en el sistema, de la señora tal, del predio tal. Entonces acá, pero le pongo un poquito más de... Entonces, se revisan los documentos que se entregaron anexos al trámite, ¿cierto? Y se analizan estos encontrando que durante el proceso de actualización catastral del 2014, entonces uno dice, 2014 con vigencia 2015. El señor cuando reclamó, ¿se acuerda? ¿Cuándo hizo la solicitud? En el 2017. ¿Listo? Entonces, si en el 2015 fue la vigencia, desde el 2015, digamos, el impuesto probablemente a la persona le haya cambiado. 2015, 2016, 2017. Cuando fue el reclamo. Entonces, la última actualización para ese momento de este radicado fue 2014, vigencia 2015. Entonces, no se presentaron disparidades en el trazo de las zonas homogéneas físicas. De igual manera, las características físicas y económicas del predio están acordes a la normatividad según lo estipulado en el decreto 148 del 2020, que en su artículo, que ustedes están viendo ahí, dice definiciones de avalúo catastral, es el valor comercial o ¿cómo? Es el valor de un predio resultante de un ejercicio técnico que en ningún caso podrá ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último. Para su determinación no es necesario calcular de manera separada el valor del suelo y de la concesión. Eso ya lo habíamos visto y ustedes dirán, ay Dios mío, pero ¿cómo así que si la solicitud fue en el 2017 y me están aquí hablando de una norma del 2020 y me están hablando del 2015 de la actualización? ¿Qué es todo eso, por Dios? ¿Qué creen que pasó ahí? Pues el trámite estaba un poquito demorado y vamos a ver, antes de terminar de ver esto, un ejemplo acá. ¿Cuándo fue la resolución? ¿Qué fecha salió? De este año. Entonces, como las resoluciones de este año, 14 de febrero del 2023, o sea, es reciente, ¿cierto? Como las resoluciones de este año, citamos la norma que está vigente al momento de expedir la resolución y la que nos está rigiendo en este momento es el decreto 148 del 2020. ¿Listo? Probablemente incluso este informe
se hizo, vamos a ver si de pronto tiene alguna fecha. Bueno, acá no tiene fecha de elaboración, pero podemos decir un ejemplo, se hizo en el 2021, en el 2022, ¿cierto? No sé, posterior a él. Entonces, es importante que se tengan en cuenta todas las normatividades. Por eso yo les insisto mucho, se deben de leer y varias veces para que uno las pueda entender y saber ubicarse. Porque para el marco de estas respuestas, la respuesta al fin y al cabo de esta solicitud es una resolución, pero para poder dar respuesta a solicitud debemos de hacer un informe y ese informe debe estar enmarcado en una normatividad. En este caso, nos estamos yendo a los avalúos porque es una revisión de avalúo, pero si fuese algo que tenga que ver con una comisión, una omisión o una rectificación de áreas, pues nos tenemos que dirigir a las diferentes normas, tanto la 1149 como en su defecto la 1732 o la 1101. ¿Listo? ¿Qué más aportan ellos? Dicen, bueno, de otro lado, al revisar la información del predio en la base de datos, ellos mencionan, ese predio se ubica en la zona física 302 y en la zona homogénea económica la 307. Ahí ponen el valor promedio, ¿cierto? Determinando que los valores asignados a la zona geoeconómica son correctos y mantienen el valor del terreno para el predio en estudio. De otro lado se investiga, entonces miren que ellos aquí están utilizando otro dato, ¿cierto? No solamente se quedan con que el valor de la zona, o sea, que el valor de la zona está bien calculado y que ese predio sí corresponde a, o sea, sí está bien levantado en esa zona, que no es por decir la 327, sino efectivamente la 307. Entonces ellos además hacen una investigación de mercado y se investiga que el valor promedio comercial es de este precio, ¿cierto? Para este caso. Entonces ellos hacen identifican el predio, dicen las zonas y dan concluido que creen que ¿qué? ¿Qué creen que fue lo que se concluyó entonces? ¿Cómo está la inscripción catastral de este predio? Al parecer está buena, profe. Exactamente. No han encontrado ningún error. Lo que se presumía, porque los funcionarios habían dicho que el resto de linderos, área, calificación de la construcción estaba correcto. Lo único que se tenía duda eran las zonas. Lo mandan al grupo económico y el grupo económico dice, vean muchachos, está en la zona que corresponde. Uno. Segundo, para la actualización está dentro de los márgenes de la ley, del decreto 148. Dos. Y tercero, se realiza una investigación de mercado con este valor, del valor comercial del predio. Entonces ahora vamos a ver la resolución que sale. Bueno, antes de ver la resolución, les iba a mostrar, porque eso se les iba a mostrar cuando estábamos viendo el folio de matrícula, la escritura, que recuerden que entonces, si vamos a revisar una escritura de un trámite, llámese revisión de avalúo, llámese rectificación de área, pues sepamos que estamos revisando el documento correcto, ¿cierto? ¿Cómo sabemos? Pues esta escritura debe ser, un ejemplo, yo no voy a hacer una rectificación de área y que me aporten la escritura de hipoteca, ¿cierto? No, de la compraventa, en donde se citan que quién compró, quién vendió, de la venta parcial y donde se citen los linderos, ¿listo? Y que efectivamente este documento se encuentre registrado en el folio de matrícula. Entonces, por ejemplo, esta es la 357 del 2016. Si nos vamos acá a los documentos, al folio de matrícula, si estamos acá en el 1984, esa debe ser de las últimas. Bueno, por acá, 2005 todavía no, 2010 todavía no, 2016, véala acá. Efectivamente, es un modo de adquisición y aquí es donde están las personas. Miren, que estas le vendieron a doña Marta y doña Marta es la que está haciendo la solicitud. ¿Listo? Eso es otro datico, otra cosita que hay que hacer. Entonces ahora vamos a ver esa resolución. Entonces aquí,
todo documento, toda resolución tiene que un número, la resolución, y tiene que una fecha. ¿Por qué? Porque este número incluso se puede repetir para otro tipo de resoluciones, pero en otra fecha. ¿Listo? Y para otro tipo de trámite. Acá específicamente estamos hablando de la 3892 del 14 de febrero del 2023 y de este trámite, mire. Revisión de avalúo. Tiene un encabezado que muchas veces, ¿cómo es que lo llaman? Tiene cabeza y cola, pues o sea, un encabezado que es un considerando, que es como la historia de que la persona identificada hace la solicitud, ¿cierto? Con número con número de radicado tal, la fecha, si lo hace ella o si lo hace como representante legal o si lo hace mediante apoderado. Todo eso va aquí. Todo eso va consignado en los considerandos, mencionan la normatividad en la cual se está enmarcando todo el acto y después de mencionar toda la historia, pues hay un resuelve. Entonces, por ejemplo, en este resuelve que dice artículo primero, es uno de los más importantes, porque ahí es donde nos van a dar solución a lo que nosotros estábamos pidiendo. Modificar el avalúo para el predio unidad predial objeto de revisión, así. Entonces dice, se evidencia que el avalúo catastral del predio para la vigencia 2015 se encuentra entre el 60 y 100% respecto al valor del mercado aproximado. De acuerdo con la información anterior, no existe evidencia para modificar el avalúo del predio para las vigencias solicitadas en concordancia con el decreto 148 del 2020, el cual indica en su artículo, ya lo leímos ahorita. Entonces, ¿qué? No hay modificación. ¿Sí será? Lo vamos a averiguar. Ya que hay un artículo segundo que habla sobre la notificación y el artículo tercero, miren que les está mencionando lo que habíamos hablado días anteriores, que sobre esta resolución proceden los recursos de reposición y apelación, ¿cierto? Debidamente sustentados y mire, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la notificación. Es decir, si es en el día 11, ya no cabe recurso. Tiene que ser dentro de las fechas estipuladas. Posterior a ese, hay un anexo, ¿cierto? Del trámite de revisión de avalúo. Ese anexo también, por ejemplo, lo tienen las rectificaciones de área, donde vemos un antes y un después del predio. Entonces, ese antes y después, si el predio ha tenido modificaciones, pues ahí vamos a ver las modificaciones reflejadas, ¿cierto? O si se mantiene, pues vamos a ver la información que va a ser igual. En este caso, como estamos hablando de una parcelación, estas son las unidades que tiene esa parcelación. Simplemente vamos a ver una, ¿cierto? Puede ser la de la señora o no, pero vamos a ver, son unos datos específicos. Entonces, miren que el folio de matrícula, pues no tendría por qué cambiar. Miren, área de lote, no, es que el área de lote no cambió. Si no me cambia el área de lote, entonces el valor del lote me va a cambiar. No, ¿cierto? Si las zonas no me cambian, que fue lo que se concluyó en ese informe, ¿el valor del lote me va a cambiar? No. Ahora, nos vamos a la construcción. No, es que sigue teniendo la misma área construida. Si sigue teniendo la misma área construida, el valor de la construcción tampoco me va a cambiar, ¿cierto? Y por ende, si estaba bien calificada y bien levantada y bien todo, pues tampoco me va a cambiar el valor de la calificación, el avalúo de la construcción. Entonces, si el avalúo del terreno y el avalúo de la construcción no me cambian, pues el avalúo total del predio tampoco. Y lo seguimos manteniendo. ¿Listo? Este espacio está para los predios que tienen autoestimaciones y a este acto administrativo le pusieron vigencia del año pasado, del 2022. Aquí también en esta información podemos ver el destino económico que tienen. ¿Y por qué el destino es importante? Porque el destino no apunta al cálculo del avalúo a nivel catastral,
pero sí muchos municipios, dependiendo del destino, dentro de dentro de sus tarifas de millaje para para el impuesto lo tienen en cuenta. Entonces, si a un predio puede que se le cambie el destino económico, puede que aquí a nivel de catastro el avalúo sigue siendo el mismo, pero para el municipio la tarifa del impuesto sí cambia. Entonces el impuesto predial sí cambia. Por eso es que debemos de tener mucha claridad respecto a que una cosa es el avalúo catastral y otra cosa es el impuesto predial. ¿Listo? Y así vamos a ver absolutamente todas que sus características físicas y económicas y jurídicas de este predio no tuvieron variación ninguna y por ende la resolución salió diciendo que se mantenía ese avalúo. ¿Cómo les pareció el caso? Profe, muy bien. Yo, pues, la verdad, en lo que a mí respecta, yo nunca he hecho un trámite de cierre de avalúos. Nunca lo habías hecho. ¿Tú estás allá enfocado más que todo en qué? ¿En rectificaciones de área o en qué? No, ahí lo que resulte, divisiones materiales, reglamentos. Es como un todero ahí, pero de esos trámites no se han presentado. Ok, listo. Y María Salomé. Bueno, Hola, profe. Hola, tampoco, hola. pues lo había visto, profe. ¿Sí me escuchan? Listo, perfecto. Entonces, para la clase de... Sí, sí, sí. Para la clase de ahorita, que también va a ser práctica, tenemos dos opciones. Creo que, no sé si Manuel, el compañero Manuel, se va a conectar, que él dijo que iba a hacer todo lo posible porque tenía como un caso interesante para exponerlo, para que lo analizáramos. Y si no, yo tengo otro caso para que veamos otro tipo de, otra resolución, otra revisión de avalúo, también para los compañeros que quizás no estuvieron el día de hoy. ¿Listo? Entonces, descansen un ratico y si Dios quiere, nos vemos ahora más tarde. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, Sí, que profe. estén muy bien. Profe, ¿Me ayudan, gracias. porfa, compartiendo el link con los compañeros? Listo, Profe, yo en la clase de ahora no puedo estar porque tengo ahí otra clase y como nos fue como la mayoría mal con una nota, entonces vamos a estar a ver qué se puede hacer ahí con respecto a eso. ¿Listo, profe? de 8 a 9, ¿qué materia? Tengo una de 7 a 9 de avalúos y de 9 a 10 de prospectiva. Ah, no, ya tienes copado. No, pues ojalá les vaya bien y de avalúos y en esa fue la que les fue mal. Sí, en avalúos la mayoría es con el profe Osvaldo, pero es como durito con el hombre. Bueno, ¿y cómo fue el trabajo o qué? ¿Qué les Era pusieron? un informe general, un informe así como muy básico de un predio. Todavía no se habían, no hemos entrado pues como a la parte de darle valor a la propiedad, sino como de localización, de comparación pues de los usos del suelo respecto al PBOT o al que tengan pues vigente en donde estén y ya más o menos. De todas maneras, pero sí les está sirviendo esto que precisamente estamos viendo. Profe, sino que por ejemplo, lo que estamos viendo estamos más enfocado como en la parte catastral, ¿sí? La otra materia es como enfocado es como a la parte comercial. Entonces Mm, ahí es como la diferencia un poquito. ok, igual lo que necesiten, en lo que yo pueda les ayudo, ¿listo? Listo, mi profe, muchas gracias. Me cuentan entonces cómo les va y lo único es que si me puedes ayudar de pronto compartiéndolo con los compañeros, eso sí, para que Sí, les no, pueda. yo lo voy a compartir cuando vaya haciendo la hora para que no les vaya a olvidar. Listo, muchas gracias, que estén muy Con, bien y con esto gusto. es, chao.